Lorenzo, Noemí, bienvenidos a Atrapalibros. Un placer teneros. Muchas gracias. La forja de una rebelde es el segundo caso de la inspectora Manuela. La primera entrega es Si esto es una mujer o fue, y tiene una intención de intertextualidad, ¿no? Podríamos decir, porque acudís a lo que es la trilogía de Arturo Barea, ¿no? Que es la forja de un rebelde. Sí, la intertextualidad ha estado siempre muy presente en mis poemas. Y cuando comenzamos la serie, desde el primer libro, había un deseo también de hacer una relectura de algunas grandes obras del siglo XX. En el primer libro, como has dicho, proponíamos esta relectura de Primo Levi, de Si esto es un hombre, y para mí uno de los momentos más felices durante la promoción del libro era cuando alguien me decía, después de leer vuestro libro, he vuelto a leer a Primo Levi o he descubierto a Primo Levi. Y el testimonio que hay ahí es desgarrador. De alguna manera hay una propuesta de relectura y de reinterpretación de grandes obras del siglo XX. De hecho, es el momento que a mí más me gusta, es decir, cuando nos proponemos una nueva entrega, sentarme con Lorenzo a pensar, bueno, ¿a qué escritor o a qué escritora del siglo XX le vamos a dedicar el homenaje principal esta vez, ¿no? Esta segunda vez ha sido la trilogía de Arturo Barea, La forja de un rebelde, por muchos motivos, tiene muchos ecos en la novela, está muy vinculado a la investigación, pero de alguna manera esta segunda entrega aborda la pérdida como un tema literario y Barea es metáfora de una generación entera que con el exilio lo perdió todo. Quizá ese es el motivo principal por el que es el homenajeado en este libro, aunque hay muchas más referencias literarias en el libro. Sí, también, bueno, en la novela hay varios rebeldes, no uno, sino varios, ¿no? Y varias rebeldes también. Y hay un eco de la novela de Barea en cuanto a, bueno, la descripción de la rebeldía como un impulso natural de los seres humanos, ¿no? Algo que a Barea lo acompaña casi desde niño, pero también como una fuerza poderosa que si uno no acierta en encauzar se puede convertir en un motor. Claro, eso sí iba a preguntar, eso, pues claro, autodestructivo. Cosa que pasa con el propio Barea y él cuenta con mucha franqueza y con mucha sinceridad en su libro. Es una de las razones por las que es valioso, aparte de por el testimonio que da de la España del primer tercio del siglo XX. Y también recurrir a este tipo de homenajes y a este tipo de referencias y a este tipo de diálogo con otras obras literarias es una forma de construir el personaje. Manuela es una policía que lee, algo que a lo mejor alguien que le lea a su hijo, Manuel. Sí, que le lea a su hijo y que construye no solo a través de la lectura, por ejemplo, el espacio de encuentro con su hijo pequeño, ¿no? Después de tener una relación muy problemática con su hijo mayor, sino que también lee la realidad y lee incluso sus propias investigaciones a través de su experiencia como lectora, ¿no? Hay muchas referencias culturales a lo largo de la novela. Sí, en esta segunda entrega era importante para nosotros. Yo le hice la propuesta a Lorenzo y me la aceptó enseguida. Que además de la investigación de un doble crimen durante la pandemia, en la primera ola y durante el estado de alarma, le hiciéramos un pequeño homenaje a los libros que habíamos leído durante la pandemia y nos habían acompañado, a las películas que habíamos visto, a las series que nos habían acompañado por las noches también, pero también a la música y al cine, ¿no? Y Lorenzo me la recogió y se lo he agradecido, ¿no? Porque la cultura nos ha acompañado, forma parte de nosotros, nos ayuda en momentos de incertidumbre, de soledad, de aislamiento. Yo creo que la pandemia nos ha hecho ver lo importante que es, porque a veces tendemos a menospreciarla o a no valorarla como se merece. Yo creo que cuando nos hemos quedado solas con nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que necesitamos la cultura, de que necesitamos leer, de que necesitamos ver películas, de que necesitamos escuchar canciones, ¿no? Y esto se ha visto muy bien durante el confinamiento. El libro comienza con la amiga de Manuela, ¿no? Con la pérdida de su madre. Estamos hablando sobre durante el confinamiento más duro, ¿no? Durante aquel periodo. Empieza de esa forma como más personal, ¿no? En su ámbito más personal, que luego pues la tiene que dejar. Pero me acuerdo de algún párrafo donde ella hace referencia como que se hubiese olvidado, ¿no? De la amistad de Martina, o que no la hubiese cuidado mucho como amiga, ¿no? Y hace referencia a esa de la amistad como otro gran amor en la vida, ¿no? Como una forma de amor, sí. No sé si quieres. Sí, yo creo que esta situación nos ha llevado a todos, a quien más, a quien menos, y cada uno tendrá su experiencia, a descubrir o a tomar conciencia de que
muchas de nuestras relaciones importantes, esas relaciones que se basan en el cuidado, no solo en el cuidado de la otra persona, sino en el cuidado de la propia relación, y que además bueno, son enriquecedoras y nos dan un soporte y un cimiento en la vida, quizá el cimiento más verdadero que tenemos, ¿no? Las hemos descuidado en años anteriores o en los últimos tiempos porque estamos demasiado distraídos, porque estamos permanentemente reclamados por una acumulación de estímulos que además son perentorios, que además son de corto plazo, por no decir fugaces, y uno responde inmediatamente o ya no ha respondido y ya pierde la oportunidad y de cierto modo se queda fuera, ¿no? Y quizá esas semanas primeras de encierro y luego la digestión de la experiencia nos ha llevado a todos a reevaluar un poco lo que en nuestra vida es importante, y creo que muchos hemos llegado a la conclusión de que lo que en nuestra vida es más importante es nuestra relación con las personas a las que realmente queremos, que realmente nos quieren, con quienes realmente establecemos esos vínculos de solidaridad y de afecto profundos, que tampoco son tantas. Y tenemos a Manuela, ¿no?, en esta coyuntura difícil para todos, como estamos diciendo, durante la pandemia, enfrentándose a otro caso, un doble homicidio, ¿no?, de una pareja, de un matrimonio, en una situación personal suya complicada también, porque claro, tiene a los niños en casa, la rebeldía. Hay esa conexión o relación intergeneracional que ha sido complicada aún más en la pandemia. Exactamente. Bueno, por enlazar varias cosas, en el primer capítulo que nombrabas antes con la madre de Martina, la amistad entre Manuela y Martina es muy importante en la serie y lo seguirá siendo si hay más entregas del libro. Y hay un momento que a mí me emociona especialmente, que es cuando Manuela llega a consolarla por la pérdida de su madre, que no sabe qué decirle, ¿no? Ese momento que aparece varias veces en la novela es que ¿qué le podemos decir a todos esos hijos que han perdido a sus padres? ¿Qué les podemos decir a los padres que han perdido a sus hijos? ¿Qué podemos decir ante tanta muerte colectiva, ¿no? Parece que nos hemos insensibilizado ya después de 6 horas, pero han muerto muchas personas, ¿no? Y esa sensación de no saber qué decir está presente varias veces, y es muy importante la amistad entre las dos. El choque generacional también está muy presente, porque teníamos de alguna manera, siempre ha estado presente en la literatura, pero a partir del siglo XX mucho más. Si a eso le añades el contexto pandémico, pues se han generado situaciones nuevas con el confinamiento forzoso, y un poco la idea era contar qué estaba pasando dentro de las casas, ¿no?, o dentro de algunas casas, cuando estábamos todos confinados, ¿no?, en ese núcleo familiar que había cambiado por completo, en esa nueva familia que había diseñado el confinamiento, qué pasaba, qué situaciones se estaban dando allí. Y un poco nace el deseo de contar todo eso. Y luego, aunque siempre ha habido conflictos intergeneracionales, y eso es un clásico, y comentaba Noemí hace un momento en otra conversación, que eso en el fondo pues está ahí en el mito de Prometeo. El mito de Prometeo en el fondo es una representación, ¿no?, de que en algún momento hay o que matar al padre o que robarle el fuego, ¿no? Pues aunque eso siempre haya estado ahí, estamos yo creo, en una situación o en un momento particular de la historia de la humanidad, ¿no?, porque, particular de nuestra sociedad, porque muchos jóvenes sienten que no van a tener las oportunidades de sus padres, lo que les conduce a una cierta culpabilización hacia sus mayores, y eso fomenta la incomprensión. Y por otra parte hay también un cambio de paradigma cultural y de relación con la realidad, porque están conviviendo generaciones hiperdigitalizadas, digitalizadas desde el principio, y otras generaciones que o no están tan digitalizadas o lo están en muy escasa medida, y eso también está produciendo que convivan y se relacionen personas ya con concepciones de la realidad, de las relaciones personales, del uso del tiempo, de lo que es importante, muy de lo que no es diferentes. importante, muy distintas, muy difíciles de conciliar. Es que hay muchos jóvenes en esta novela, porque hablábamos antes del doble asesinato de ese matrimonio que es asesinado, y su hija encuentra los cuerpos de su padre y su madrastra, porque estaban divorciados sus padres, y Carlota, ¿no? Que desde el primer momento cuando el lector, no sé, es la percepción que yo tuve, la encontramos y ya empiezas como algo te chirría, es como, ¿qué le pasa? ¿Qué oculta, ¿no? O por qué no es transparente ella al mostrarse. Ella explica que ha ido a una fiesta, ¿no? Se ha saltado el confinamiento, como en muchos casos ha ocurrido, y hay como invitaciones de esos jóvenes, de una forma particular han sido invitados a esa fiesta. Sí, hay algo que de entrada es desconcertante, ¿no? Es desconcertante porque
bueno, pues digamos que quien encuentra los cadáveres es el primer testigo, es quien da la noticia del crimen, pero también de entrada, en una situación de confinamiento, en una situación en la que la gente no puede salir a la calle, en una situación en la que no hay más testigos, pues también aparece como sospechosa, ¿no? Porque además es una casa en la que hay armas y en el momento de la investigación, pues entra la información o averiguan la información de que ella sabe usar las armas, porque su padre, que es el cazador, le ha enseñado a hacerlo, ¿no? Con lo que de entrada todo es inquietante, apunta de entrada a ella, pero es que además ella pues ha hecho algo que es convocar a sus amigos a una fiesta que bueno, en la que además ha estado y ha estado durante toda la tarde, con lo que le ofrece una coartada indestructible que todos van confirmando uno detrás de otro, ¿no? Además, bueno, pues se han podido poner de acuerdo hasta cierto punto, son adolescentes, tampoco son una organización criminal, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto, y es un contexto raro, es un contexto extraño, porque además ella se lleva muy bien con su padre, ella se lleva, de hecho, ella se lleva tan bien con su padre que ha roto con su madre para irse con a vivir Carlos, con su claro. padre, ¿no? Con lo que estamos en una situación en la que las relaciones no son esas relaciones familiares, convencionales de antes, ¿no? Que no vamos a decir que fueran pacíficas o que fueran idílicas, las familias de puertas adentro siempre han escondido Cuando se echa la llave. grandes dramas y grandes tragedias, ¿no? Pero digamos que había una arquitectura institucional, de la familia como institucional, más estable, ¿no? Una arquitectura que ha saltado por los aires en los últimos años. Me gustaría añadir una cosa Sí. de las muchas que ha dicho Lorenzo y que estaba relacionada con lo que comentabas de la invitación a la fiesta. La invitación a la fiesta la reciben con una analogía que se hace con 10 negritos de Agatha Christie. Y podría resultar extraño que dijera que la novela es un homenaje a Arturo Barea y un homenaje a Agatha Christie, pero es que también es un homenaje a Cortázar, también es un homenaje a Kafka, también es un homenaje a Melville, que tiene un capítulo entero dedicado a Melville, porque nuestro deseo era... es verdad que el contexto de la pandemia recorre todo el libro, pero también queríamos hacerle, más que nunca, más que en el primer libro, por la situación que hemos vivido todos, un homenaje a los libros que hemos leído durante la pandemia, a las películas que hemos visto, a las series que nos han acompañado, ¿no? A las canciones. Por eso hay tantas referencias literarias y por eso está... Que ha sido muy importante eso. Importantísima. Para mí han sido una tabla de salvación. Esto no pretendo que sea un dogma de fe, ni que lo sea para todo el mundo, ni siquiera que todo el mundo comparta ese valor terapéutico que tiene la lectura y que está en esas escenas cuando Manuela lee con su hijo, que están precisamente leyendo Moby Dick, ¿no? O cuando se pone Sabina, ¿no? En el coche. Se pone Sabina, ¿no? Pero eso tiene una explicación además que es bastante comprensible, por otra parte, ¿no? Yo llevo muchos años ya publicando libros y recorriendo espacios donde puedo tener encuentros con lectores, y yo en ninguno de esos espacios he visto que se le daba a los libros tanto valor, y se ponía tanta energía y tanto compromiso en la lectura como en los centros penitenciarios. Es decir, como aquellos lugares donde las personas que leen son personas privadas de libertad, que es lo que nos ha pasado a todos, Sí. muy brevemente y de otra manera, Sí. durante esas semanas, ¿no? Es increíble lo que puede representar para una persona que no tiene la capacidad de ejercer esa libertad ambulatoria que todos podemos ejercer normalmente, la posibilidad de acceder a un espacio mental que sí supone romper los muros, ¿no? ¿Y cuánto de difícil ha sido, por ejemplo, una investigación? Porque claro, estábamos confinados, pero también seguía sucediendo, la vida seguía con todo lo que conllevaba. Por ejemplo, la investigación de un asesinato, ¿no? Y gestos como el levantamiento de un cadáver o cualquier otro ámbito en ese aspecto. ¿Cuánto se ha complicado? Tenemos amigos que lo hacen habitualmente, que lo han tenido que seguir haciendo durante el confinamiento, y en algún caso, pues, ¿qué ha producido eso? Pues bueno, que tú tienes lo que cuenta el libro, ¿no? Son muchos detalles extraídos de la realidad. Es decir, que bueno, pues tú normalmente cuando tienes que interrogar a alguien, pues te metes con él en una habitación cerrada y ya está. Pues aquí no, aquí tenías que ver que la habitación estuviera ventilada, que hubiera distancia. A lo mejor si es alguien que no es un sospechoso, que no es que simplemente alguien que te da alguna información, pues quedas con él en una cafetería. ¿En qué cafetería quedas cuando las cafeterías están cerradas? Pues quedas en un banco de un parque y hablas de punta a punta del banco, ¿no? O por ejemplo, en un interrogatorio normal, pues tú piensas, bueno, un elemento que tengo es
atender a su gestualidad y ver si en algún momento el rostro traiciona algo de lo que está diciendo. Cuando la persona tiene una mascarilla, lo único que ves es la mascarilla, no ves nada más. Os decía Lorenzo de las dificultades de la investigación policial durante la pandemia, pero no nos podemos olvidar que Manuela no es solo una investigadora, es una persona que la pandemia la ha golpeado emocionalmente, como a todos nosotros, que ha tenido pérdidas cercanas, que ha tenido problemas para realizar su trabajo, que tiene unas condiciones especiales para hacerlo, que tiene a sus hijos en casa, que como muchas madres ha tenido que asumir una triple función, porque de golpe ha tenido que conciliar pues, su espacio personal con su espacio profesional, con un espacio docente al que nos hemos tenido. Es la primera generación de padres que se nos pide o que se nos exige que hagamos labor docente, porque hemos tenido los colegios meses cerrados, ¿no? Entonces, a todas esas dificultades que ella ha tenido en la investigación le tenemos que sumar el lado emocional, que como todos ella lo ha sufrido, ¿no? Y sí que hay un deseo de reflejar todo eso. La fragilidad, la ira, la frustración, todos esos sentimientos que hemos visto explotar durante la pandemia han llegado muy rápido a la poesía, quizá por la forma en que la poesía es muy dinámica, permite compartirse muy bien en redes y han explotado muy bien todas esas fragilidades, nuestro lado más vulnerable ha llegado muy rápido a la poesía, pero la novela negra estaba casi virgen y por nuestra parte había un deseo de explorarlo, ¿no? De ponerlo ahí como testimonio para que el lector se reconozca y saque sus propias conclusiones. Pues muchísimas gracias a Noemí, Lorenzo. Nos habéis mostrado una Manuela que muy reflexiva y en esa tesitura de ser buena madre, buena profesional y no tener conflictos con tu pareja, que ya lo irán descubriendo los lectores cuando le dice él no puedo más, no. Muchas escenas donde nos vamos a ver identificados y muchísimas gracias por este regalo en forma de libro. A vosotros por la lectura. Muchas gracias a ti.